6402. El laberinto de la posverdad del podcast. Bienvenidos a un episodio especial de Memorias en Disputa. Hoy nos sumergiremos en el corazón de la herida más profunda de la historia reciente de Colombia, las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, los llamados falsos positivos. Tenemos hoy dos visiones enfrentadas sobre una cifra importante: 6.402. Esa cifra no es un invento político, es el resultado de una contrastación técnica de la JEP que unificó bases de datos de la Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica y las organizaciones de las víctimas. Hablamos de un incremento del 92% de las ejecuciones entre 2007 y 2009. No fueron errores, fue una monstruosidad corporativa, como lo dijo el padre Francisco de Rux. Mira, ahí empezamos mal. Esa cifra, 6.402, es preliminar y está sujeta a verificación. Se ha usado para estigmatizar a una institución que rescató al país del abismo. En 2002, Colombia estaba secuestrada. El expresidente Álvaro Uribe lo ha dicho 1000 veces. Su política era de seguridad democrática, con la ley en una mano y el fusil en la otra. Muchos de estos casos que hoy llaman falsos fueron combates reales y en zonas donde la guerrilla se mimetizaba con la población civil. Combates reales, con botas puestas al revés y munición dentro de las botas porque no cabían las cartucheras. Hay evidencia forense de disparos a quemarropa en víctimas con discapacidades mentales o engañadas con promesas de empleos en Soacha. ¿Lo olvidan? Teniendo en cuenta que durante la administración se implementó la política de seguridad democrática, ¿cómo explica que el sistema de incentivos y la presión por resultados no contaran con los controles suficientes para evitar que miembros de la fuerza pública cometieran ejecuciones extrajudiciales? Pues ya hablé de esas ejecuciones, los falsos positivos, el dolor que siento, empañan una gran política. Pero quiero decir con todo respeto, nosotros nunca incentivamos delitos. Nunca. Ni se premió a alguien por delitos en las Fuerzas Armadas. Pero también lo deberían contar los ministros, que yo tuve 5 o 6 ministros de defensa, y siempre los respeté a todos. Y no fueron nada para que me taparan a mí cosas mal hechas, sino para hacerlo todo bien. Nunca incentivamos que se cometieran delitos. El expresidente dice que no premiaron delitos, pero la Directiva 29 de 2005 establecía un esquema de recompensas económicas por el abatimiento de estos grupos ilegales. No se premiaba la captura, se premiaba al cuerpo. Los militares no estaban excluidos de recibir estos beneficios indirectamente a través de gastos reservados. A ver, hagamos una pausa. La Directiva 29 era para pagar a informantes civiles, no para que los soldados mataran a inocentes. Lo que ocurrió fue algunos oficiales corruptos, las manzanas podridas, las tales llamadas manzanas podridas, que hay en cualquier ejército, abusaron del sistema para ganar días de vacaciones o medallas, pero culpar del diseño de la política es también ignorar que el objetivo era la derrota militar del terrorismo, algo que en el país nos exigía a gritos. No fueron manzanas podridas. Estudios académicos como los de la NPER muestran que hubo un diseño de incentivos de alto poder que generó efectos perversos. Los coroneles, por ejemplo, tenían una presión feroz. La promoción de coronel a general es el paso más difícil en la carrera militar. Si no reportaban litros de sangre, sus carreras se estancaban o eran humillados frente a sus tropas. Hablemos de los mandos medios. Las investigaciones sugieren que las unidades lideradas por coroneles reportaron significativamente más falsos positivos que las lideradas por generales. Eso es una interpretación sesgada. Bajo el gobierno de nuestro expresidente Uribe, el ejército pasó de 160.000 a 430.000 hombres, hubo una escasez de cuadros y se tuvo que poner a coroneles al frente de brigadas que antes eran de generales. Estos oficiales estaban en la línea de fuego, cumpliendo órdenes legítimas de recuperar el territorio. Que hubo presión, claro, es una guerra, pero la presión era por resultados operativos y todo dentro del marco de la legalidad. El problema es que los resultados se medían en cadáveres. El general Mario Montoya es señalado por testigos de haber exigido ríos de sangre y organizar rankings de las 10 mejores unidades basados exclusivamente en bajas, no en capturas. Testigos como el coronel González del Río han declarado que generales como Juan Pablo Rodríguez
o Óscar González Peña sabían o debieron saber lo que pasaba en sus jurisdicciones. González del Río es un criminal, confesó que busca beneficios jurídicos. ¿Cómo vamos a darle validez absoluta a lo que dice alguien para salvar su propio pellejo? La justicia ordinaria ya condenó a más de 1.200 militares por estos hechos. El sistema funcionó. La JEP ahora quiere reescribir la historia para decir que esto fue un plan orquestado desde la Casa de Nariño, cuando no hay ni una sola orden escrita que diga mate civiles. Como acabamos de ver las imágenes, la JEP ha encontrado cuerpos en lugares como el cementerio de las Mercedes de Dabeiba, personas que nunca debieron estar en una fosa común como no identificados. Exacto, en Dabeiba, militares que nunca habían sido investigados por la justicia ordinaria confesaron y llevaron a los magistrados hasta las fosas. El 80% de los imputados por la JEP han reconocido su responsabilidad. Eso no es una narrativa política, es una verdad judicial basada en evidencia forense y confesiones voluntarias. Pero fíjate la contradicción de la JEP. Por un lado, una magistrada admite que la política de seguridad democrática no decía que el éxito se medía en bajas. Por otro lado, imputan a generales basándose en responsabilidad de mando, una figura que parece más una herramienta de persecución política que de justicia real. Están destruyendo la moral de las tropas que hoy todavía tienen que enfrentar al clan del Golfo y a las disidencias. La moral se destruye cuando el Estado asesina a sus propios ciudadanos. El daño a la ética pública es inconmensurable, como lo dijo De Rux. El caso de la Cuarta Brigada de Antioquia es espantoso. 412 víctimas entre el 2002 y el 2008. ¿Cómo puede un general no darse cuenta que en su unidad está matando cientos de personas sin que haya heridos de su propio lado en esos supuestos combates? Llegamos al final de este debate y la pregunta sigue en el aire. ¿Fue un error del sistema o el sistema fue diseñado para el error? La verdad es que gracias a esa política, hoy podemos viajar por las carreteras de Colombia. Los falsos positivos fueron tragedias individuales, crímenes de personas que traicionaron el uniforme y que ya están pagando por sus delitos. Pero no se puede borrar el éxito de una estrategia que salvó la democracia colombiana, la seguridad y pues que finalmente pues son los pecados de unos pocos, no de nuestro querido expresidente Álvaro Uribe Vélez. No fueron unos pocos, fueron al menos 180 unidades militares en 27 departamentos. La verdad es que se montó una máquina de muerte, alimentada por recompensas, permisos y una ambición de carrera que despreció la vida humana. Hasta que no aceptemos que esto fue sistemático, sencillamente no habrá una paz real y mucho menos una verdad absoluta. Escuchamos dos relatos sobre los mismos datos. Para unos, la cifra 6.402 es una exageración política para enlodar un legado. Para otros, es apenas la punta del iceberg de una política de Estado criminal. En este laberinto de posverdad, la única certeza que queda son las botas pantaneras puestas sobre unas tumbas de quienes nunca debieron morir. Colombia sigue buscando una verdad que, al parecer, no es absoluta, sino simplemente un mosaico de memorias en conflicto. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por 6.402, el laberinto de la posverdad. En una nación fracturada por décadas de guerra, entendemos que todas las visiones son válidas, tanto la de aquellos simpatizantes que defienden los avances de seguridad, como los contradictores que exigen justicia absoluta frente a los crímenes de Estado. Sin embargo, el mensaje final es de cautela. Debemos ser profundamente cuidadosos con la manera en que la verdad es manipulada o tergiversada para servir a los intereses o conceptos de unos pocos. Hemos visto a través de las fuentes cómo incluso los instrumentos legales, como las órdenes de operaciones, fueron utilizados como un manto legal, pues simplemente para ocultar ejecuciones, demostrando que la realidad puede ser distorsionada desde las mismas instituciones para encubrir el horror. Es vital no permitir que el dolor reduzca a un simple asunto de números, ni que la legítima búsqueda de la verdad sea silenciada bajo el rótulo de estigmatización o difamación.
La cifra 6402, aunque técnica y basada en una rigurosa contrastación de datos, nos recuerda que la verdad es un proceso humano en construcción que no debe ser capturado por los relatos que solo busquen proteger ambiciones personales o ascensos de carrera. Reconocer la validez de las opiniones opuestas es el primer paso hacia una reconciliación real, siempre y cuando nos permitamos que el negacionismo no empañe la evidencia de los hechos que nunca deben repetirse. Gracias por escucharnos y por apoyarnos a sostener una memoria que, pues, aunque esté en disputa, nos pertenece a todos. 6402. El laberinto de la posverdad del podcast.